Acuérdense que derivar es siempre lo mismo, ¿no? No importa lo que tengo, las fórmulas de derivada siempre van a ser las mismas. Entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que yo tengo aquí es una función expresada implícitamente. ¿Qué quiere decir implícita? Que no está calculado el valor de ninguna incógnita. Como está implícito, entonces yo ya sé que en este caso siempre la derivada va a ser con respecto a la variable independiente, que es la diferencial de x. Siempre va a ser con respecto a x. Por lo tanto, cuando yo veo y observo que aquí tengo una variable, lo primero que debo describir es precisamente la derivada de esa variable, que me doy cuenta que es la y, la derivada de esa letra con respecto a la variable independiente. Luego, como viene una resta, sabemos que debe ser la resta, y luego observo que aquí tengo una x, por lo tanto, debo describir la derivada de x con respecto a x. Recuerden que es una derivación de una función implícita y por lo tanto la variable independiente siempre va a ser x. Posteriormente, en el lado derecho me doy cuenta que es un arcoseno y sabemos que la derivada del arcoseno es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, o sea, del argumento elevado al cuadrado. De ahí tenemos que hacer un ajuste porque la raya de fracción y la raíz quedaron muy grandes. Recuerden que el radical es un paréntesis, por eso deben cerrar, y también la raya de fracción es otro paréntesis, por eso hay que ajustarlo. Y posteriormente, después de escribir 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, lo que yo debo de escribir es la derivada del argumento, pero la derivada de ese argumento es solamente la derivada de la letra con respecto a la variable independiente que sabemos que es x. Vuelvo a repetir, por ser una función expresada implícitamente, las fórmulas de la derivada son las mismas. Lo único que cambia es que siempre la variable independiente la voy a considerar como x. Lo que sigue es factorizar por máximo común divisor. ¿Por qué debemos de factorizar por máximo común divisor? Porque la de y y la de x es la que me van a permitir calcular la derivada. Por eso lo que se factoriza es el factor común, que es de y en de x. Si se dan cuenta hay dos términos que tienen la de y en de x. Por lo tanto, la factorización por máximo común divisor tengo que dividir, o sea que si divido este entre el máximo común divisor, al ser el mismo, yo sé que me da de resultado 1 y posteriormente lo que yo debo de hacer, lo que debo de hacer es lo mismo con el otro término, pero si se dan cuenta este término está en el miembro derecho. Como está en el miembro derecho, lo primero que debo de hacer es la operación inversa para que este término quede en el miembro izquierdo. La operación inversa es una resta. Por lo tanto, ahora sí, al dividir S entre el D y en dx, comenzando con signo, pues lo que voy a obtener va a ser un signo negativo. Y luego, si yo hago la división de este factor entre este factor, me da la unidad. Y dividir este factor entre la unidad que acabamos de decir que anda por acá, pues resulta que me da lo mismo. Y entonces aquí me queda un 1 entre 1 menos y cuadrada con su respectiva raíz. Acuérdense que siempre en derivación implícita es derivar por máximo común divisor. Ahora bien, este que queda solito, pues sabemos que debe de quedar en el miembro derecho, pero ese, si ustedes recuerdan, como estoy dividiendo la misma cantidad entre la misma cantidad, esto es la unidad. Por lo tanto, por operación inversa, aquí me da un igual con 1. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, espérame tantito. Lo que vamos a hacer es que me doy cuenta que aquí hay una resta. Como hay una resta y tengo aquí un entero y tengo un número racional, entonces lo primero que debo de hacer es la resta de números racionales. Pero si quiero hacer la resta de números racionales, me topo con un gran problema porque aquí tengo una raíz. Entonces, como tengo una raíz, yo debería de racionalizar el denominador. Sin embargo, todavía no doy el resultado. Como todavía no doy el resultado, hay la posibilidad que existan raíces en el denominador. Vuelvo a repetir, no debe de haber raíces en el denominador, pero como apenas voy a estar haciendo un cálculo antes de llegar al resultado, entonces sí se permite que haya esta raíz en el denominador. Por lo tanto, si voy a hacer la resta de números racionales, pues entonces volvemos a escribir la derivada de y con respecto a x. Ustedes disculparán que esté fallando esta situación.
Y entonces lo que yo hago es calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es la raíz de 1 menos la variable al cuadrado. Por lo tanto, si hago la división del mínimo común múltiplo entre el denominador, me da el mismo mínimo común múltiplo, multiplicado por el numerador, me da el mismo mínimo común múltiplo. Por lo tanto, aquí tengo una raíz de 1 menos y al cuadrado. Sigue una resta, escribo la operación resta, hago la división del mínimo común múltiplo entre el denominador, de ahí me da la unidad, y la unidad por el de arriba, pues me sigue dando la unidad. Aquí me queda la unidad. Por lo tanto, necesitamos corregir, escribir adecuadamente, porque esta raya de fracción está demasiado grande, este paréntesis quedó muy alejado. Entonces escribimos bien la raya de fracción, porque acuérdense que es un paréntesis, por eso no puede quedar tan larga o tan corta, y esto es igual con 1. Una vez que hicimos las operaciones, acuérdense que ya están hechas todas las operaciones, y como ya están haciendo todas las operaciones, yo les había dicho, debo de racionalizar el denominador siempre y cuando ya sea el resultado, pero todavía no llego al resultado. Como todavía no llego al resultado, no es importante que esté racionalizado el denominador. Entonces, lo que vamos a hacer ahora van a ser operaciones inversas. Y voy a hacer operaciones inversas porque precisamente lo que necesito es que me quede solita la derivada de y con respecto a x, que es la derivada que estoy calculando. Por lo tanto, si esto está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, y si esto está multiplicando, la operación inversa es dividir. Por lo cual, me va a quedar, aplicando la operación inversa, que la derivada de y con respecto a x es, en el numerador voy a tener la raíz de 1 menos y cuadrada dividido entre la raíz de 1 menos y cuadrada menos 1. Acuérdense que siempre debo de escribir adecuadamente las cosas, por lo tanto, necesito hacer las cosas tal cual. Y aquí escribimos la raya de fracción para que no quede como que demasiado grande, y lo acercamos un poco, ¿no? Bueno. Entonces ya me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí hay una raíz. Como no puede haber raíces en el denominador, el concepto que voy a aplicar es racionalizar el denominador. Así se llama el concepto. Pero ¿cómo lo aplico? Pues acuérdense que el concepto se basa en que deben de multiplicar por la unidad. Para multiplicar por la unidad, lo mismo que está en el numerador es lo mismo que está en el denominador. En este caso, como me dijo su compañera, efectivamente hay que multiplicar por 1 menos y cuadrada por la raíz de 1 menos y cuadrada, pero debe de ser la unidad y debe parecerse a lo que está en el denominador. Por lo tanto, también va a haber un 1 involucrado. Sin embargo, para que me dé para que me dé un resultado que no tenga raíz en el denominador, debo de utilizar el concepto de binomio conjugado. Por lo tanto, aquí lo voy a multiplicar por un más y por una operación suma, para que así yo tenga un producto de binomios conjugados donde tengo un a menos b por una más b, y el resultado me da una cuadrada menos b cuadrada. Recuerden que siempre se debe de multiplicar por la unidad, y esa unidad va a estar determinada por el denominador. En dado caso que sea una sola raíz, pues simplemente se escribe la raíz sola, pero en dado caso que tenga una resta o una suma, hay que multiplicar por el binomio conjugado. Y ahí es donde viene el que no solamente me sepa el nombre del concepto, sino también sepa cómo aplicar el concepto. Por lo tanto, lo que vamos a escribir ahora es la derivada de y con respecto a x, y esto es, si ustedes se dan cuenta, yo puedo aplicar la propiedad distributiva. Sin embargo, si aplico la propiedad distributiva, ya no va a ser una multiplicación, sino va a haber una suma, por lo cual no aplico la propiedad distributiva. Tengan en cuenta que deben de saber cómo se llama el concepto, para qué y si conviene o no conviene. Por lo tanto, como los resultados deben estar factorizados, voy a escribir 1 menos y al cuadrada multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrada. Acuérdense que todo eso es debido a que debe de estar el resultado factorizado, y como debe de estar factorizado, no voy a realizar la propiedad distributiva y se deja indicada la multiplicación.
Sin embargo, en el denominador tengo el producto de dos binomios conjugados, por lo tanto es el cuadrado del primer término, que si se dan cuenta, el cuadrado de una raíz. Ahí también lo que debo de entender es que voy a realizar una operación inversa, porque la raíz con el cuadrado es una operación que me regresa al número original y por lo tanto me queda 1 menos y. Aquí era donde estaba la raíz elevado al cuadrado. Y también vimos que el resultado del producto de binomios conjugados me va a dar la resta del cuadrado de este último, y el cuadrado de ese último pues entonces es 1. Entonces lo que tengo que hacer primeramente es jerarquía de operaciones. ¿Por qué jerarquía de operaciones? Para saber cuál es la operación que hago primero. De ahí me doy cuenta que aquí hay un paréntesis, y como hay un paréntesis debiera de hacer esta operación. Pero ya habíamos mencionado que no voy a aplicar la propiedad distributiva, porque si la aplico me va a quedar una suma y yo quiero los resultados factorizados. Por eso no aplico la propiedad distributiva. Luego cuando me voy abajo, como dijo su compañero, me doy cuenta que hay términos semejantes, y los términos semejantes son esos dos que se llaman términos independientes. Por lo tanto, lo que me doy cuenta que hace falta es la ley de la resta, porque tengo números con diferente signo. Por lo tanto, aplico la ley de la resta entre estos dos, me doy cuenta que el resultado es 0, y entonces la derivada de y con respecto a x, como ya voy a expresar el resultado, ya vamos a acomodarlo a manera de término. Acuérdense que a manera de término no es un concepto, simplemente es algo que debo de hacer siempre. Entonces, si ustedes observan, este 1 con este menos 1 me da 0. Por lo tanto, me está quedando un signo negativo. Este signo negativo, si se dan cuenta, es de toda la fracción, por lo cual el signo lo debo de escribir al principio. Después del signo sigue la variable, bueno, el coeficiente, pero coeficientes no hay, sigue la variable, por lo tanto la variable se escribe como 1 entre y cuadrada, y por último siguen las funciones exponenciales, que son las que están allá arriba. Yo sé que se trata de funciones exponenciales por la única y sencilla razón que tengo una función, una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, y escribo el siguiente factor, que sabemos que primero son las que tienen las variables y luego vienen los números. Con eso ya está cumpliendo todo lo que me piden para expresar los resultados. Y si bien es cierto, la derivada solamente es esto, ese único paso es la derivada, recuerden que deben de saber todos los conceptos necesarios para poderlo aplicar de manera adecuada, para poder expresar el resultado de manera adecuada, perdón. Lo primero que debo de hacer es, me doy cuenta que aquí hay una raíz, por lo tanto yo no puedo derivar las raíces. Acuérdense que sí hay una derivada de raíces, pero solamente es para raíces cuadradas, por eso no se usa tanto esa derivada. Si fuera una fórmula única para todas las raíces, sí tendría sentido aprenderse la fórmula, pero si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice su compañero, lo primero que debo de hacer son leyes de los exponentes, para que esta quede expresada como raíz y esta también quede expresada como raíz. Además de eso, me doy cuenta que esto es una función exponencial, pero este que está aquí es un argumento. Por eso yo no puedo ver términos semejantes, porque este y este, aunque se parecen visualmente, conceptualmente son cosas diferentes. Lo que sí debo de hacer es escribirlo a manera de término, porque está mal escrito. Recuerden que para poder identificar la fórmula que voy a utilizar, necesito darme cuenta que eso que está ahí no es una división. Una división debe ser la división de dos funciones, y el denominador no es una función, por lo tanto no puedo hacer o pensar en que va a ser como división. Por lo tanto, lo que escribo entonces es la f de y igual a y cuadrada menos 4 elevado a la 1 medio. Sabemos que yo no puedo calcular la raíz de una y cuadrada y de un 4, porque por jerarquía de operaciones la primera operación que debo de hacer es la que está en el radical, y como no puedo hacer la resta, pues no puedo pasar a la raíz. Y entonces en el siguiente vamos a escribir un menos 2 multiplicado por el arco cuya tangente es 1 medio, multiplicado por y cuadrada menos 4 elevado a la 1 medio. Y ahora sí, con eso ya podemos hacer la derivación. Entonces, pues de lo que sigue, pues ya sabemos que lo que sigue es derivar. Y entonces, si voy a derivar, entonces para derivar me doy cuenta que aquí tengo una potencia. Como tengo una potencia, por lo tanto necesito aplicar la derivada con respecto a la variable independiente de una función elevada a un exponente.
Entonces es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Y aquí tenemos la derivada de una constante por una función. Sabemos que la derivada con respecto a la variable independiente de una constante por una función es la constante por la derivada de la función con respecto a la variable independiente. De ahí también me doy cuenta que tengo el arco tangente y por lo tanto sabemos que la derivada con respecto a la variable independiente del arco cuya tangente de un argumento es 1 entre 1 más el argumento al cuadrado. Eso quiere decir que voy a aplicar las tres fórmulas. Si aplico las tres fórmulas, comienzo por esta primera fórmula. Por lo tanto sabemos que lo primero que debemos de escribir es el exponente. El exponente es 1/2 multiplicado por la base es lo que tengo en el paréntesis, y eso es y cuadrada menos 4 elevado al exponente menos 1, pero restarle 1 y sabemos que le restamos 2/2, y eso implica que por ley de la resta ese va a ser menos 1/2 por la derivada de la base, y la derivada de la base vuelve a ser una potencia, por eso es 2y por la derivada de y con respecto a y, menos, porque es una resta, y la derivada del 4, que es una constante, que me da 0. Ahí ya derivé el primero, pero como es una resta, entonces ahora vamos a derivar el segundo. El segundo es una constante por una función, por lo tanto comienzo con el 2, y luego la derivada del arco tangente, que es, aquí me faltó, por la derivada del argumento, que es 1 entre 1 más el argumento al cuadrado. Por lo tanto, el argumento es 1/2 de y cuadrada menos 4 a la 1/2, donde todo esto va a estar elevado al cuadrado. Aquí estoy cumpliendo con lo que menciona la fórmula. Y luego debo de derivar al argumento, pero el argumento es una constante por una función. Por eso la derivada es 1/2, que es la constante, por la derivada de la potencia, que es esta que tengo aquí. Y eso implica que es otro medio por la base, que es y cuadrada menos 4 elevado al exponente menos 1, que ya lo habíamos hecho por acá, y entonces esto me da menos 1/2 por la derivada de esta base, que fue lo mismo que hicimos por acá, y que nos da entonces un 2y por la derivada de y con respecto a y menos 0. Y con eso ya estoy cumpliendo con todas las fórmulas. Acuérdense que la derivada se puede hacer en un solo paso, siempre y cuando me aprenda todos los nombres, ¿no? Acuérdense que como aquí me dio una resta, ¿cómo sé que es una resta? Pues desde el principio tengo una resta. Como tengo una resta desde el principio, sabemos que la derivada va a producir también una resta. Eso ya es un hecho. Debido a eso tengo un tengo un minuendo y tengo un sustraendo. Me había dicho su compañera, ¿puedo hacer términos semejantes? Pudiera haber hecho términos semejantes, pero recuerden que el objetivo no es dejar a dos términos diferentes, sino lo importante es que el resultado debe estar factorizado. Por eso comienzo por máximo común divisor. Empiezo a explorar y acuérdense que básicamente máximo común divisor son factores comunes. Entonces, si se dan cuenta, el 1/2 y el 1/2 lo tengo. Por lo tanto, ese 1/2 va a ser parte del máximo común divisor y ya lo estoy escribiendo aquí. Pero también lo que vio su compañero es que existe otro factor común, que es la y cuadrada menos 4 a la menos 1/2, que si se dan cuenta está en los dos términos. Por eso también forma parte del máximo común divisor. Acuérdense que la forma más fácil es esa, es ver los que están iguales. Y si seguimos, los factores iguales, y si seguimos con esa tendencia, ustedes se van a dar cuenta que aquí tengo un 2y y aquí también tengo un 2y. Quiere decir que ese también es parte del máximo común divisor, y aunque esté desacomodado, podemos escogerlo así como va, y ya es una manera de estar entendiendo lo que es el máximo común divisor. Si ustedes se dan cuenta, ya se acabó con todo, ya no hay más. Como ya no hay más, ahora empezamos a ver cuáles son los resultados que yo ya conozco. Esos resultados que yo ya conozco, si se dan cuenta, esta de y con esta de y me da la unidad. También por aquí, esta de y con esta de y me da la unidad. Como le estoy restando 0 es como no le restara nada, no le estoy restando nada, por lo tanto ese no interviene. Pero si ustedes observan, aquí hay un 2 y este 2 con este 2 se puede dividir. Entonces estos no están,
porque al hacer las operaciones, al hacer jerarquía de operaciones, pues me doy cuenta que ahí hay una división. Por lo tanto, lo que aquí me faltó agregar es también que a la par estoy haciendo una jerarquía de operaciones. Acuérdense que ya con toda la experiencia que tienen, porque han estado estudiando diario y porque han hecho ejercicios a diario, ya hay muchas cosas que pueden empezar a hacer a la par, o muchas cosas que tal vez no la pueden hacer en el orden adecuado, pero ya lo entienden que existe. Entonces aquí también está jerarquía de operaciones, y con eso ya sabemos que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable va a tener un máximo común divisor que es ese. Por lo tanto, lo que voy a proceder es precisamente hacer la factorización, o sea, calcular el factor que me hace falta, y esa factorización la voy a realizar con una división. Voy a dividir cada uno de los términos entre el máximo común divisor. Vamos a ponerle aquí corchete por si las dudas, porque a lo mejor no va a ser paréntesis redondo. Y recuerden que debo de dividir el primer término, que es todo este, lo tengo que dividir entre el máximo común divisor. Pero si ustedes se dan cuenta, el 1 medio y el 1 medio está aquí. La base y la otra también. El 2y y el 2y también. Por lo tanto, la división de dos cantidades que son iguales, pues me da la unidad. Eso quiere decir que al principio lo que yo necesito escribir es la unidad. Y ya tengo la primera parte de la factorización. Luego tengo que hacer la división del otro factor. Y si hago la división del otro factor entre este máximo común divisor, pues es lo mismo. El 1 medio y el 1 medio aquí está. La función exponencial también está. El 2y también está. Toda esa división me da la unidad. Si se dan cuenta, el único término que no está incluido es precisamente ese. Por lo tanto, ese es el que voy a escribir como resultado de la división. Obviamente, previamente, utilizando ley de los signos, que viene dentro de factorizar por máximo común divisor, aquí viene una resta de un denominador que está medio grande y tiene un numerador que es 1. Aquí sabemos que es la unidad, escribimos nuevamente la unidad, más, si ustedes se dan cuenta, yo puedo aplicar propiedades de los exponentes. Y voy a aplicar propiedades de los exponentes porque aquí tengo un factor y otro factor que los dos están elevados al cuadrado. Recuerden que la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una multiplicación elevado a un exponente, yo puedo elevar la primera base a ese exponente y la segunda base a ese exponente y mantener la operación que es la multiplicación. Por lo tanto, el 1 medio al cuadrado, sabemos que por definición de potencia, esto me da un cuarto, aquí tenemos un cuarto, multiplicado, esta raíz elevado a este cuadrado por la propiedad de los exponentes, se convierte a final de cuentas en una operación inversa, y al ser una operación inversa, el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, me regresan al número original, y por lo tanto lo que voy a escribir va a ser un y cuadrada menos 4, y con eso ya tengo la factorización del máximo común divisor. Acuérdense que ya había dicho que este 2 con este 2 se hace la unidad, que esto se hace en la unidad y que esto se hace en la unidad. Lo que vamos a hacer ahora es que, como ya tenemos el resultado, entonces el resultado sabemos que lo debemos de escribir a manera de término, y entonces empiezo a observar cuáles son los elementos que me van a formar ese término. Si ustedes se acuerdan, lo primero que debe de ir es el signo, y obviamente como aquí tengo un signo positivo, pues no hay tanto problema con el signo. Pero observo que aquí hay un 2 y aquí hay un 2, y esos dos doses se están dividiendo. Por lo tanto, debido a eso, lo primero que voy a hacer es precisamente la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Ya les mencioné, si hago esa división me da la unidad, y eso quiere decir que el coeficiente como tal es la unidad, por lo cual puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma va a tener un signo positivo que no se escribe, va a tener una unidad que no se escribe, y luego sigue la variable. La variable la estoy viendo aquí, que es la variable y, y luego me doy cuenta que tengo una función exponencial. Por lo tanto, esa función exponencial, debido a que tiene un exponente negativo, lo que debo de aplicar van a ser propiedades de los exponentes. Y ya saben que la propiedad de los exponentes menciona que si ustedes tienen una potencia con exponente negativo, se puede escribir como el recíproco con exponente positivo. Por lo cual, vamos a escribir un 1 dividido entre un y cuadrada menos 4 elevado al exponente positivo, que es un medio.
Pero en ese momento yo me doy cuenta que hay una raíz en el denominador. Como hay una raíz en el denominador, entonces lo que debemos de hacer es racionalizar el denominador. Y si voy a racionalizar el denominador, quiere decir que voy a multiplicar por la unidad. Y si voy a multiplicar por la unidad, debe de ser idéntico el y cuadrada menos 4, debido a que está dentro de un radical, que es el exponente 1/2. Fíjense cómo hace rato les mencioné que tenía que ser signo positivo, pero eso fue porque tenían una raíz y afuera de la raíz tenían la resta con 1. Esto es un binomio. Aquí yo no tengo un binomio, aquí yo solamente tengo una raíz. Por eso debe de ser idéntico en ese caso. Solamente cuando tengan el binomio, o sea que no tienen la raíz, entonces sí tiene caso multiplicar por el conjugado. De lo contrario no. Ok, ya tengo coeficiente, ya tengo función exponencial, ya tengo variable. Ahora observo qué es lo que tengo aquí. Y si ustedes se dan cuenta, ya hay un lío bastante grande. Primeramente porque esto es un entero y esta es una fracción. Por lo cual debería de pensar que primero voy a hacer la resta de estos dos números racionales. Pero cuando vea la jerarquía de operaciones, me doy cuenta que debido a este paréntesis, la primera operación que debo de hacer es la que está entre ese paréntesis. Y si se dan cuenta, también hay una suma. Entonces, antes de hacer esta suma, la primera que debo de hacer es esta. Por lo cual, aquí le agrego un 1 y en esta voy a hacer la suma de números racionales. Pero todo eso se debe a la jerarquía de operaciones. Suma de números racionales. Acuérdense que lo importante en matemáticas es tomar decisiones para saber lo que voy a hacer y obviamente cómo se llama, para explicarles a los demás lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces aquí hay un 1 menos 1 entre un denominador común, que ustedes saben que es el producto de las bases que están en el denominador, por lo tanto el mínimo común múltiplo es un 4, y entonces hago la división del mínimo común múltiplo, que es 4, entre el primer denominador, que es 1, lo cual me da 4, multiplicado por el de arriba, también me va a dar un 4. Luego escribo la operación, que es una suma, y entonces hago la división del mínimo común múltiplo entre el denominador, lo cual me da 1, y 1 por el de arriba, pues me da lo de arriba. Por lo tanto, ahí voy a tener un y cuadrada más 4. Fíjense cómo aquí tiene un paréntesis, debido a este paréntesis. Pero como hay un signo positivo antes del paréntesis, quiere decir que la propiedad distributiva me va a respetar los signos. Por lo tanto, no es necesario escribir ese paréntesis que está ahí. Obviamente cierro el corchete, que en este caso ya no es corchete, ya va a ser un paréntesis redondo. Y con eso ya concluí de aplicar todos los conceptos. Otra vez, tengo que revisar todo lo que tengo y tomar decisiones. Si observo lo que tengo, me doy cuenta que aquí tengo un producto de dos bases que tienen, de dos potencias que tienen la misma base. Por lo tanto, basándome en cuál es la operación que hago primero, en jerarquía de operaciones, lo que debo de aplicar son leyes de los exponentes. Y leyes de los exponentes menciona que si tengo dos potencias con la misma base, se escribe otra potencia que tiene la misma base y se suman los exponentes. Por lo tanto, este 1/2 más 1/2 me da un entero. Y entonces ya puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente comienza con una variable que es y, y luego en el denominador voy a tener y cuadrada menos 4, precisamente porque fue el producto de las dos aplicando leyes de los exponentes. En el numerador, al multiplicar numerador por numerador, me doy cuenta que aquí tengo a la 1/2, por lo tanto también es otra ley de los exponentes, entonces solamente hay que escribir que hay una raíz de y cuadrada menos 4, y entonces voy a revisar lo que tengo por acá. Acuérdense que por jerarquía de operaciones hice primero lo que está ahí, porque todas son multiplicaciones y divisiones. De aquí me doy cuenta que otra vez hay la resta de los números racionales, pero aquí tengo un entero entre un número racional. Por lo tanto, al 1 le agrego el 1, y eso quiere decir que voy a hacer la división de números racionales. Pero esa división de números racionales, antes de hacerla por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que aquí hay que hacer esta operación, y esta operación sí se puede hacer porque hay términos semejantes. Entonces, considerando que hay términos semejantes, lo que hago precisamente es la ley de la suma entre estos dos. La
ley de la suma, y sabemos que el resultado es 8. Y como ya sé que aquí es 8, ahora sí ya puedo hacer la división. Recuerden que la división es el producto de los extremos dividido entre el producto de los medios. Por lo tanto, de aquí me va a quedar un 1 menos un 4, que es el producto de los extremos, dividido entre los medios, que es un y cuadrada más 8. Cierro el paréntesis y ya concluí con todo lo que podía hacer. Como les había dicho, aquí tengo una resta. Esta resta quiere decir que aquí hay un número entero y aquí hay un número racional. Ahora sí ya puedo hacer la resta. Antes, vuelvo a repetir, no lo podía hacer porque por jerarquía de operaciones tenía que hacer la suma de números racionales que estaba previamente en el denominador. Ahora sí se puede hacer. Entonces, otra vez, por jerarquía de operaciones, lo que debo de hacer es la resta de números racionales. Y para la resta de números racionales, pues debo de calcular el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, de aquí ya puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es una variable, una función exponencial que es la raíz cuadrada de y cuadrada menos 4, otra función exponencial que es y cuadrada menos 4, y voy a tener un mínimo común múltiplo que es y cuadrada más 8. Y de ahí, este mínimo común múltiplo entre este denominador me da otra vez y cuadrada más 8, multiplicado por el 1, pues sigue siendo y cuadrada más 8. Hay una operación resta, escribo la resta. Este mínimo común múltiplo entre este denominador me da la unidad, y la unidad por el de arriba sigue siendo el de arriba, por lo tanto aquí me da un 4. De aquí solamente vamos a acomodar, porque la raya de fracción quedó muy grande y también el paréntesis se fue hasta allá lejos. Entonces escribimos la raya de fracción, escribimos el paréntesis. Entonces ahora lo que voy a aplicar es jerarquía de operaciones para decidir cuál de todas estas operaciones hago. De ahí me doy cuenta que como este es un paréntesis, lo primero que debo de hacer son las operaciones que están en el numerador. De ahí observo que estos dos son términos semejantes, aplico el concepto de términos semejantes, y como uno es positivo y el otro es negativo, voy a aplicar la ley de la resta. Entonces todo esto queda escrito idéntico, ahí no hay cambio, ya lo habíamos acomodado de manera de término, y lo único que debo de hacer es que con al aplicar la ley de la resta me queda un 4. La y cuadrada se mantiene igual y el y cuadrada más 8 se mantiene igual. Ahora solamente hay que hacer un ajuste, porque resulta que todas esas son funciones exponenciales. Por lo tanto, quitamos este paréntesis porque ya no hay otra cosa más que funciones exponenciales. Entonces lo ponemos en una sola raya de fracción, lo escribimos multiplicando y lo escribimos multiplicando. Ok, aquí lo único que me doy cuenta es que cuando tengo estos dos, si observan esto es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, este todavía se puede factorizar, y se puede factorizar precisamente por el método, ahí me falta factorizar, por el método una diferencia de dos cuadrados. Acuérdense que por eso se llama el método completo una diferencia, porque nada más hay una diferencia de dos que son cuadrados. Por lo tanto, lo que me hizo falta es que este que está aquí todavía se puede factorizar, y como todavía se puede factorizar, aquí voy a escribir dos paréntesis. Recuérdense que el método de factorización precisamente es escribir dos paréntesis, donde se escribe la raíz cuadrada del primero, que es una y, la raíz cuadrada del segundo, que es un 2 y es un 2, y uno se escribe con suma y el otro se escribe con resta. Ahora bien, tengan mucho cuidado, porque aparentemente este y este se pueden dividir. ¿Por qué se pueden dividir? Pues porque este tiene raíz y este tiene raíz. Pero recuérdense que no es una diferencia de cuadrados, por lo tanto este no se puede factorizar. La factorización de una suma de cuadrados aún no se las han enseñado. La van a ver en la superior, pero no es un método propiamente de factorización, sino es un resultado. Por lo tanto, este no se considera como una factorización ni tampoco la suma de cuadrados, solamente la que estaba por acá, y que obviamente pues ya me permite tener el resultado adecuado. Aquí le pongo un menos. Este es el resultado adecuado. Porque ya cumple con todo lo que habíamos dicho. Si se dan cuenta, no hay raíces en el denominador. Si hay una raíz, pero está en el numerador. No voy a hacer operaciones, porque las operaciones implicarían hacer una propiedad distributiva. Y recuerden que si hago la propiedad distributiva,
pues ya no me está quedando el resultado factorizado. Siempre deben de procurar que los resultados estén factorizados. Y también está bien acomodado porque a todas las funciones exponenciales las dejamos en un solo término, por decirlo así, y ya con eso pues llegamos al resultado expresándolo de manera adecuada.